Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de S Programación. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y en esta ocasión no es un tutorial como tal, más bien es una guía que quería compartir en mi experiencia como desarrollador y como docente de programación. Entonces yo en este video les voy a estar mostrando algunos consejos, o en estos videos porque creo que van a ser dos, acerca de cómo comenzar desde cero, es decir, de no sé nada de programación en absoluto, hasta ya ser un profesional o al menos tener las herramientas suficientes para poder desarrollar por tu cuenta tus propios sitios o páginas web. Cabe mencionar que como tal este no es un tutorial, es decir, no al final de este video ustedes ya van a poder hacer su página web o ya van a tener su sitio creado, sino es una guía donde yo te voy mostrando más o menos el camino que considero correcto para que puedan ir aprendiendo cada uno a su tiempo. Así que vamos a comenzar. Yo lo dividí en tres niveles. El nivel cero es cuando tú no tienes conocimientos sobre absolutamente nada de programación. Es decir, que nunca has tenido contacto con algún lenguaje y o incluso que a lo mejor tú te dedicas a otra cosa. Puede ser, no sé, administración, contaduría, derecho, cualquier otra cosa o carrera que tengas podría entrar aquí. Entonces, este nivel yo les recomiendo que lo estén practicando durante alrededor de 15 o 20 días. Me van a matar a los que les doy clase, porque yo los hago practicar hasta 4 meses dependiendo de la materia, que es como la introducción a la programación. Pero creo que si nos dedicamos muy bien y de lleno con ejercicios, entonces sí podemos pasar a un siguiente nivel. Muchas veces este también se les va a hacer un poco tedioso o aburrido porque todavía no tenemos un contacto como tal con algún lenguaje o no vamos a ver un resultado, pero sí es importante irnos preparando. Sería como el calentamiento del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este nivel? Que se necesita lógica de programación. Esta lógica ustedes tienen que irla sembrando dentro de ustedes mediante ejercicios, mediante ir pensando sobre nuevas formas de hacer las cosas, ir creando o convirtiendo, mejor dicho, sus actividades en un conjunto de pasos para que después, cuando ustedes quieran crear ya programas, en este caso las páginas web, ya su mente está acostumbrada a ir diciendo instrucción por instrucción. ¿Qué recomendamos en esta etapa? Pues número uno, hacer una cantidad de ejercicios que nos permitan mejorar la lógica de programación. Algunos de ellos pueden ser las sopas de letras, los crucigramas, los sudokus. Inclusive también se pueden poner a jugar con cubos de Rubik. Eso también puede ayudar un poco a mejorar nuestra lógica. No a ver un tutorial de cómo se resuelve, por favor, sino intentarlo por nosotros mismos para ir desarrollando ese pensamiento lógico en cuanto a los retos que afrontamos. Otra cosa es que empecemos a buscar cosas sobre algoritmos. Primero, tendrían que ustedes buscar qué es un algoritmo. Cuando ustedes vean varias definiciones, yo les puedo decir una de las más simples, que es un conjunto de pasos que seguimos para llegar a un objetivo. Entonces ustedes se van a dar cuenta o se van a topar con que un algoritmo, si estamos en el día a día, son como recetas de cocina. Entonces va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora enfocado a las computadoras. Obviamente no podemos entrar de lleno a esto, así que para eso, otro de mis consejos es que ustedes empiecen a describir sus actividades del día a día. Es decir, desde el momento en que se levantan, que en su mente vayan pensando, ¿cómo fue que, por ejemplo, me vestí? Paso uno, a lo mejor me senté en la cama. Paso número 2, busqué dónde estaba una de mis playeras. O paso número 2, me levanté. Y ahora sí, paso número 3, busqué dónde estaban mis playeras. Paso número 4, desamarré mis tenis o mis zapatos o algo por el estilo. Y así sucesivamente ir describiendo esas actividades cotidianas. O cuando ustedes preparan su desayuno, igual paso número 1, tomo la leche del refri. Paso número 2, busco un traste en donde calentar la leche o cosas de ese estilo. Espero me esté explicando. Ustedes van a ir describiendo las actividades para que se acostumbren a ir generando instrucciones detalladas de qué se va haciendo cada día. Y por último, otra cosa que recomiendo son operaciones matemáticas. Sobre todo cuando vamos a la tienda, cuando nos dan cambio, cuando por ejemplo planificamos nuestros gastos, cosas de ese estilo que a veces por flojera o por lo que ustedes gusten ocupamos una calculadora, yo les recomiendo que tratemos de disminuir eso para que también nuestra mente esté activa en cuanto a la realización de operaciones. Esta sería como que la primera parte del nivel cero. Después, ¿qué vamos a hacer? Este conjunto de ejercicios yo se los recomiendo que lo hagan diario.
Además, durante esos 15 o 20 días que más o menos les recomiendo, también deberíamos de empezar a ver cómo funciona el Internet, porque si bien lo ocupamos día a día, es diferente conocerlo como un usuario normal a conocerlo ya como un desarrollador. Entonces, empezar a hacernos preguntas de cómo funciona el Internet y de qué es realmente nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que queremos desarrollar y cómo se realiza. Para ese, yo igual les recomiendo que hagan una serie de preguntas como es cómo funciona el Internet, qué es un sitio web, qué es la www que todos manejamos, pero realmente creo que sería un poco complejo que todas las personas lo definieran, qué es HTTP y HTTPS, que igual lo podemos ver en las páginas en todo momento, pero pues realmente tener una definición clara de qué es cada uno, cuál es la diferencia, qué es el DNS, que ese sí a lo mejor no les va a sonar a todos, no es un protocolo, o bueno, no son siglas que estén presentes todo el tiempo como las dos anteriores, y qué es el dominio y qué es el hosting. Entonces, si ustedes pudieron contestar a las 6 preguntas en este momento, pues van por buen camino. Si no pudieron, no pasa nada, como les decía, este es el nivel cero donde apenas nos estamos introduciendo al desarrollo y es importante conocer también un poco de teoría. Una vez que ya pasaron esos 15 o 20 días, donde ustedes van a estar practicando todo lo anterior y donde ustedes ya conocen estos conceptos, entonces pasamos al nivel número 2. En el nivel número 2 yo les recomiendo que se queden 4 a 6 meses, mínimo. Porque igual hay gente que me va a matar y que me va a decir, bueno, con lo que dijiste del nivel 2 yo llevo practicando 2 3 años o ya así me dediqué a lo largo de mi trabajo. Y no pasa nada porque mucha gente, con lo que les voy a decir a continuación, ya tiene trabajo, se dedica a desarrollo y cosas de ese estilo. Sin embargo, ustedes de forma introductoria y para poder tener las bases correctas, sí les recomendaría mínimo estudien de 4 a 6 meses, porque no es nada más conocer los conceptos, sino ya empezarlo a aplicar. Vamos a ver qué es lo que hay en este nivel 2. En primer lugar, vamos a entrar con el lenguaje universal del maquetado, que es HTML. Cabe decir que HTML no es un lenguaje de programación, es decir, todavía no nos enfrentamos realmente a programar una página web. Simplemente, como su nombre lo dice, vamos a maquetar. Y sobre este tema ustedes van a encontrar infinidad de tutoriales ahí dentro de mi canal, van a encontrar en otros canales como Código Facilito, Falcon Master, con Jonathan Mircha, etcétera. No importa en dónde los busquen, dónde aprendan ustedes, siempre y cuando vayan repasando y vayan viendo cada una de las cosas. Entonces aquí ustedes se van a encontrar con etiquetas básicas, que sería lo primero. Tenemos el HTML, el doctype, el body, el title y el head, que son las más básicas. Ustedes tendrían que buscar para qué es cada una. Aquí se trata de ir comprendiendo cómo funcionan, porque también a lo mejor alguien me dice, bueno, yo ni siquiera sé qué es una etiqueta, y no hay ningún problema. Eso ya lo van a ir ustedes buscando en libros, en tutoriales o cosas así. Yo puedo dar un ejemplo rápido. Para eso me voy a venir aquí a Google y les puedo adelantar que todas las páginas web están hechas por código HTML o están maquetadas al menos. Si por ejemplo entramos a la DS programación aprovechando el comercial, yo le puedo dar en inspeccionar, bueno, clic derecho sobre cualquier parte de la página, inspeccionar, y esto es HTML. Estas palabras que ustedes ven en inglés entre un signo de menor y mayor que son etiquetas. Si se dan cuenta son iguales a las que yo les acabo de mencionar en la presentación que está aquí. HTML, doctype, body, title y head. Si yo reviso la página, aquí está doctype, HTML, body, head. Entonces, bueno, falta el title que se debería de estar por aquí. Entonces, eso es simplemente HTML. Son palabras en inglés que están delimitadas entre el símbolo menor y mayor, que dependiendo de qué palabra ocupemos, es una funcionalidad o una tarea específica que va a tener el código o la página. Entonces, poco a poco ustedes se van a introducir. Como podrán observar, igual si no tenían conocimientos de nada de programación, no pasa nada. Cuando hablamos de aprender un nuevo lenguaje, no nos referimos a tantas palabras como si aprendiéramos inglés, francés, alemán, cosas de ese estilo. En la computadora sí va a haber varias palabras que ocupen, pero pues no es una cantidad enorme como lo sería aprender de un diccionario completo de otro idioma. Una vez que ustedes ya conocen las etiquetas básicas, podemos pasar por etiquetas de texto.
Aquí sus primeras páginas web van a aparecer como si fuera Word, por así decirlo. Simplemente va a ser texto que a lo mejor va a estar subrayado, en negritas, cursivo, con letras más grandes en una parte o con encabezados, por así decirlo. Aquí les pongo algunos ejemplos. Tenemos los HN, que serían el H1, 2, 3, 4, 5 y 6. La etiqueta del párrafo, para dejar un salto de línea, para hacer la letra más grande o resaltarla en color negrito, para hacerla cursiva, etcétera. Entonces es ir aprendiendo para qué sirven las etiquetas. Como les decía, también si gustan no traten de memorizar todas porque son bastantes, simplemente vayan comprendiendo para qué sirven y en qué momento deben de ocupar cada una. Yo propongo que es más fácil irlas aprendiendo con prácticas a tomar un documento de HTML y tratar de aprenderme todas las etiquetas antes de siquiera ocupar o tratar de hacer una página. Entonces, conforme vayan aprendiendo, les recomiendo que vayan practicando también. Luego se van a encontrar con etiquetas para contenido, donde ya va a tener un mayor impacto visual y donde tal vez a muchos ya les va a llamar más la atención, porque empezaremos a meter enlaces para dirigir a Facebook o a Google, a YouTube. Podemos meter tablas para contenido, imágenes, audio, video, animaciones, entre otras cosas. Entonces, eso sería lo siguiente. Ustedes pueden empezar a buscar etiquetas para meter ya cosas más complicadas que solamente texto. Luego, HTML no se trata también de realizar una página de nada más porque sí. Así como nosotros tenemos diferentes reglas que le dan sentido a lo que estamos platicando, por ejemplo en este momento, igual las páginas deberían de tener un sentido sobre lo que se tiene de información. Entonces van a ustedes encontrar etiquetas semánticas como es header para los encabezados, nav para menús de navegación, section para las secciones, footer para el pie de página, aside para menús laterales, etc. Si se dan cuenta son palabras específicas que nos van a decir qué es lo que vamos a colocar dentro. Por ejemplo, dentro de un header nosotros podríamos colocar el logo de nuestra empresa y el nombre en letras grandes. Dentro de un nav, el menú de navegación para las diferentes secciones que va a tener su sitio web. Y después tenemos algunas etiquetas nuevas que van surgiendo. HTML es un lenguaje que va mejorando con el tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar la historia también para conocer un poco más, van a ver cómo ha ido evolucionando. Ahorita estamos en la versión número 5, al momento de que yo estoy grabando el video, e incluso en esta versión, cada cierto tiempo se siguen lanzando nuevas características. Muy bien, yo ya hice mi página con HTML. Regreso al ejemplo del navegador. Esta página ya está completa y es un conjunto de lenguajes. Realmente si yo dejo nada más el HTML, a ver, permítanme, aquí está. Mi página se vería algo así. Entonces, ustedes una vez que aprendan ese lenguaje, su página se va a ver más o menos similar a esto. Es decir, ustedes ya definen el texto, qué imágenes va a tener, si tuviera videos ya los incluiría aquí, los formularios para comunicarse, aunque no tengan funcionalidad ahorita, los botones, los enlaces hacia otras secciones, etcétera. Si se dan cuenta, así es como sería la estructura con solamente etiquetas HTML. Ahora, ¿cómo hago que esta página se vea más atractiva? Que se vea, digo, no es la mejor, pero la estamos mejorando. Que se vea un poco más atractiva como esto. Entonces, para eso nosotros vamos a entrar a la siguiente parte. Porque una página web no se hace mediante un solo lenguaje, sino mediante varios como vamos a ver a continuación. Entonces ya aprendí HTML, ¿qué es lo que sigue? Empezar a conocer un poco de CSS. Aquí sí les doy como consejo que no les gane, ¿cómo decirlo? Que no les gane la curiosidad de ver cómo mejorar su página web en cuanto a lo estético y se salten y vean como 4 etiquetas de HTML y ya se quieran dedicar puro CSS. Porque si es visualmente mucho mejor CSS, porque ese es su objetivo principal, pero sí es importante dedicarle su tiempo a ambos lenguajes. Entonces CSS son hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que tampoco es de programación, sino es de estilos y de diseño, que les va a permitir que su página web se vea de una mejor forma, que sea más atractiva para el usuario mediante animaciones, colores de fondo, colores de letra, tipos de fuente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que van a ir viendo aquí? Van a empezar por los selectores básicos, que van a ver que es por ID, clase y etiqueta. Y de nuevo me podrán decir, Jesús, ¿ahora qué rayos estás hablando?
No pasa nada, cuando ustedes los vean se van a dar cuenta que pueden cambiar estilos, por ejemplo, de una imagen en particular, o de un conjunto de imágenes, o de todas las imágenes. Básicamente es lo que acabo de decir, con ID, clase y etiqueta. Entonces ustedes les pueden aplicar diferentes estilos dependiendo de los selectores o qué es lo que quieran utilizar. Una vez que ustedes ya conocen los selectores, entonces es momento de probarlos. Para eso vamos a empezar a utilizar propiedades básicas. Lo que casi siempre da más curiosidad es cambiar el color de fondo, o cambiar el color de la letra, o hacer la letra más grande o más pequeña, o decir que yo quiero utilizar fuentes como si fuera Word y que de repente me guste en Arial, de repente me gusta en Helvética o cosas de ese estilo. Bien, una vez que ya revisamos este tipo de propiedades básicas, entonces yo recomiendo que ustedes estudien muy bien lo que es el tamaño y la posición de los elementos. Para eso se van a encontrar con tres etiquetas que son margin, perdón, con tres propiedades que son margin, padding y border. Estas tres propiedades en conjunto se encargan de delimitar el espacio de los elementos, de cuánto va a haber de separación entre cada uno de ellos, o dentro de ese mismo elemento, o el borde que va a tener. Entonces sí es importante que le den un tiempo a estos tres. De hecho creo que tengo un video sobre ello, pero bueno, como les decía, esto se trata de darles una guía de cómo ir avanzando, más que proponerles ahora sí que ver alguna documentación o video específico. Luego tenemos pseudoclases. Aquí es cuando ustedes ya quieran empezar a crear efectos, cuando por ejemplo pase el mouse arriba de un elemento, que eso lo podemos ver sobre todo en los menús o en los botones, o cuando nosotros demos clic en una caja de texto y esta cambie de color o se ilumine o tenga un borde, etcétera. Luego vamos a empezar a ver transformaciones, que ya es algo todavía mucho más visible o nos genera diseño mucho mejor, que es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos que una imagen al pasar el mouse sobre ella se haga más grande o gire un poco o tenga una sombra. Cosas de ese estilo ustedes ya las estarán viendo por esta parte. Y actualmente hay dos tecnologías que les van a ayudar mucho al ordenamiento de elementos, que sería el Flexbox y Grid, que esto sería para poder ordenarlos tipo Instagram, por así decirlo, algo rápido, donde podemos ver las fotos por cuadritos. Entonces este tipo de alineaciones nosotros las vamos a ir viendo ya más adelante. Como les decía, esta es una guía general. Ustedes se van a encontrar con muchísimo más propiedades o más temas que ya podrán ir viendo poco a poco. Una vez que ustedes ya checaron HTML y CSS, entonces ahora sí, su página ya se podría ver más o menos algo parecido. Tal vez mucho mejor porque ya puede que tengan mejor gusto para el diseño, que es lo más seguro. Entonces ahora sí ya podemos entrar a un lenguaje de programación para darle funcionalidad a ese sitio web. Porque igual, hasta esta parte ustedes ya podrían empezar a trabajar si le han dedicado el suficiente tiempo en hacer páginas web estáticas, donde solamente se promocionen ciertos productos o servicios y el contenido no esté cambiando continuamente. Ustedes ya pueden empezar a trabajar como maquetadores de plantillas o cosas de ese estilo. Pero ¿cuál es el paso que sigue? Una vez que yo ya conocí todo lo anterior, entonces como les decía, es hora de entrar a un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje de programación del lado del cliente o que nosotros podemos manejar en el navegador es JavaScript. JavaScript, de hecho ahí tenemos la animación del robot, que en un momento que se detenga o que empiece de nuevo, o mejor le regreso, ahí está, podemos ver cómo funciona. HTML, como les dije, es el maquetado o la estructura. CSS es el diseño de colores y formas que nosotros le podemos dar, y entonces para hacer que tenga el movimiento el robot, o en este caso para que empiecen las funcionalidades de su página web, es cuando podemos meter JavaScript. Esto les va a permitir hacer galerías mucho más fáciles, les va a permitir hacer formularios interactivos donde el usuario vaya viendo si está bien lo que va introduciendo, por ejemplo en las cajas de texto, en botones, en esas palomitas que luego checamos. Cosas de ese estilo, ustedes ya le pueden meter un poco de programación para irlo haciendo mejor. Como este es el nivel 1, entonces yo no les recomiendo todavía meterse tan de lleno con JavaScript, que sí es importante, pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que tengo que aprender de forma básica? Pues mínimo, como es un lenguaje de programación, yo a mis alumnos, cada vez que se enfrentan a un nuevo lenguaje, sea Python,
Ruby, C, etcétera, les recomiendo que inicien por 5 cosas básicas, que son las entradas y salidas, es decir, cómo mostramos y cómo pedimos información dentro de ese lenguaje, las variables, que es donde almacenamos esa información, los operadores, que como su nombre lo dice, son las operaciones que podemos hacer con las variables anteriores, las condicionales, que es cuando tenemos varios caminos o varias opciones para tomar, y los ciclos, que son las repeticiones para no estar haciendo el mismo procedimiento una y otra vez. Una vez que ya manejan estos 5 de una forma correcta, que ya hicieron muchos ejercicios sobre estos, entonces podemos pasar, por ejemplo, a arreglos o a temas como funciones, o inclusive a lo que es el DOM, que esto sí ya va más enfocado a las páginas web. El DOM es el Document Object Model, y es la forma en cómo se alinean o cómo se colocan los elementos de HTML y cómo JavaScript puede empezar a interactuar con HTML. Entonces, hasta aquí quedaría lo que es su introducción a los lenguajes. Ya tienen HTML, CSS y JavaScript, que sería lo básico para una página web. ¿Qué es lo que sigue? Hasta este momento, como les decía, ustedes ya pueden trabajar como desarrolladores. Entonces, mi recomendación personal es que para este instante, que ustedes ya tengan el dominio de los 3 lenguajes, lo más seguro es que empiecen a trabajar en equipo, o en una empresa, o en su propia organización, como ustedes gusten, pero van a empezar a convivir con más gente para hacer proyectos más grandes. Entonces, para eso podemos auxiliarnos de un controlador de versiones que nos ayuda a administrar nuestros sitios web. Porque, por ejemplo, nos puede llegar un cliente que quiere una página web para su zapatería, se me ocurre. Entonces ustedes diseñan ya con lo que saben de HTML, CSS y JavaScript su página y ya se ve muy bonito. Pero luego el cliente los vuelve a ver y les pide cambios, obviamente por más dinero o dependiendo del contrato que hayan hecho de tecnología. Entonces ustedes realizan cambios. Y así viene unas 2, 3, 4 veces. De repente hay un cambio que no le gusta y tienen que regresar al anterior. Entonces, para administrar todas esas partes, o inclusive para trabajar en equipo, y que yo, por ejemplo, mueva CSS mientras alguien más está moviendo HTML para incluir más imágenes, o cosas de ese estilo, podemos ocupar herramientas de controladores de versiones. La más conocida, o la más popular actualmente, es Git. Git es ese controlador que les va a permitir regresar entre versiones, además de ocupar algo que se llaman ramas, para que ustedes puedan dedicarse cada quien en su equipo de trabajo a una cosa y al final juntarlo de forma automática. Y por su parte tenemos algunas comunidades que se han ido haciendo con respecto a Git para que los programadores convivan. Igual, una de las más conocidas es GitHub. O tal vez alguien ha escuchado hablar de GitLab, que es otra comunidad. Hay varias que ustedes pueden ir buscando. Sin embargo, yo aquí nada más les coloco 2 de las más conocidas o más sencillas de aprender. Igual, aprovechando el comercial, hay un curso en esa programación de Git y GitHub, al menos con 7 videos introductorios, para que vean más o menos cómo funciona y que creo que de hecho lo manejé con una página web bastante sencilla. Entonces, aquí ya tenemos lo que sería el nivel 1 y 2 completo sobre el desarrollo web. Muchos que han visto o que están viendo este video tal vez me puedan decir, bueno Jesús, yo no aprendí nada nuevo porque ya conocía esos 6 elementos. Entonces, en un siguiente video que voy a subir justamente después de este, es decir, la misma tarde que esté subiendo este, ya va a estar el otro, vamos a avanzar al nivel número 3, en donde sí ya tocaremos temas más a fondo de cada uno de estos lenguajes y tecnologías que a ustedes les convienen para ir aprendiendo más programación. Recuerden, si creen que algo me faltó, algo les gustaría incluir o aportar, pueden colocarlo en los comentarios, o si alguien tiene duda o quiere recursos sobre alguno de los temas, también me puede comentar y yo con todo gusto les estaré compartiendo información al respecto. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en la continuación de este video.